Mi hermano Elías se murió cuando yo tenía 7 años. Él tenía 13. Esa edad en la que dejas de ser un niño, pero todavía te ríes por estupideces. Se ahogó en el lago que está justo a la vuelta de nuestra casa. Es un lugar que desde entonces evito. Un espejo de agua oscura que parece estar siempre esperando a que alguien más se acerque demasiado a la orilla. Mis padres nunca tocaron su cuarto. Intentaron entrar una vez, una semana después del entierro, pero mi madre se desplomó en el umbral. El dolor era un muro físico, una presión en el pecho que no los dejaba respirar. Así que cerraron la puerta. Durante 11 años, esa habitación se convirtió en un santuario, un museo de una vida interrumpida. Yo crecí pasando por ese pasillo, mirando la madera de la puerta y sabiendo que del otro lado el mundo se había detenido en 2014. Hoy, mientras empacaba para irme a la universidad, decidí entrar. No quería ser dramático, no buscaba un cierre de película. Solo quería oler sus sudaderas una última vez. Quería llevarme algo suyo, un recuerdo pequeño que me recordara que no siempre estuve solo en esta casa silenciosa. Algo a lo que aferrarme cuando el peso de ser el hijo que quedó fuera demasiado grande. Para ser honesto, me he colado ahí muchas veces. Me he sentado en su cama, he pasado los dedos por sus libros, pero nunca había buscado en serio. Se sentía como una profanación. Sin embargo, hoy moví el cajón de abajo de su cómoda, ese que siempre estaba atascado, y encontré 3 DVDs. Eran simples discos plateados, con los números 1, 2 y 3 escritos con un marcador negro que ya se estaba borrando. El único reproductor de DVD que queda en la casa es la vieja televisión de su cuarto. Me quedé mirándolos un largo rato. Sentí una punzada de culpa. Eran suyos, eran sus secretos. Volví a guardarlos y me fui a mi habitación. Pero al caer la noche, empecé a escucharlos. No es que hicieran ruido, es que me llamaban desde el otro lado de la pared. Era un tirón físico en el centro de mi pecho. Una necesidad de saber qué había ahí que me ponía los pelos de punta. Me escabullí por el pasillo a las 2 de la mañana. Me encerré en su cuarto, puse el primer disco y me senté en el suelo, frente a la pantalla que parpadeaba con una luz azulada y fría. El video empezó con estática, mucha estática. De esa que parece que hay algo moviéndose detrás de los puntos blancos y negros. Yo no recordaba que tuviéramos una cámara de video. Mis padres siempre fueron de fotos fijas, de esas que se quedan amarillas en los álbumes. Poco a poco, la imagen se aclaró. Era nuestra sala, pero algo estaba mal. No sé cómo explicarlo sin que suene a locura, pero los muebles parecían equivocados. El sofá se veía demasiado largo, como si se estirara hacia un rincón oscuro, y las paredes se movían ligeramente, como si la casa estuviera respirando. Era una imagen borrosa, distorsionada, como si estuviéramos viendo el mundo a través de agua turbia. No había caras, solo sombras que pasaban frente a la lente, siluetas que recordaban a mi familia pero que se sentían ajenas. Pero lo que me detuvo el corazón fue el sonido. Escuché platos chocando, la voz de mi madre llamando a Elías para cenar, y entonces escuché su risa. Era la risa de mi hermano, ese sonido que yo había intentado reconstruir en mi cabeza durante una década y que siempre se me escapaba. Estaba ahí, era real. Sentí que el sonido me tragaba, que me envolvía como una manta caliente en una noche de invierno. Me dolían los huesos de tanto escucharlo. Cerré los ojos y por un segundo, Elías no estaba en el fondo del lago. Estaba ahí conmigo. Pero debajo de esa risa había algo más. Una voz baja, arrastrada, que no pertenecía a nadie que yo conociera. Una voz que sonaba como si estuviera pegada al micrófono, susurrándome directamente al oído. Todavía no te has dado cuenta. La pantalla se fue a negro. Me quedé temblando. Le di a play otra vez, desesperado. No me importaba la voz extraña, solo quería volver a escucharlo reír. Necesitaba esa risa como el aire. Traté de ignorar el miedo que me subía por la espalda, ese frío que te avisa que estás viendo algo que no te corresponde. Pausé el video tratando de encontrar una explicación lógica.
Quizás era una grabación vieja que yo no recordaba, pero entonces mis ojos se fijaron en la esquina inferior de la pantalla. Había un subtítulo amarillo, quemado en la imagen, de esos que ponen las cámaras automáticamente. 30 de julio de 2015. Me quedé sin aire. Elías murió en diciembre de 2014. El video tenía fecha de 7 meses después de su funeral. Mi primer pensamiento fue que la cámara estaba mal configurada. Tenía que ser eso, un error electrónico. Pero mientras miraba esa fecha, la grabación se reanudó sola. La risa de Elías llenó el cuarto de nuevo, pero esta vez no se sentía cálida. Se sentía hueca, como si algo estuviera imitando el sonido de su felicidad para atraerme. Y la voz volvió. Esta vez sonaba húmeda, como si quien hablara tuviera la garganta llena de agua del lago. ¿Te diste cuenta? Saqué el disco de un tirón y lo lancé contra la pared. Me temblaban tanto las manos que casi no pude abrir la puerta para salir de ahí. Corrí a mi cuarto y me metí debajo de las cobijas, apretando los ojos, deseando que fuera una pesadilla. Pero el sonido de la lluvia afuera y el goteo constante de la llave del baño me hacían pensar en pasos mojados que se acercan lentamente a mi puerta. No quiero ver los otros 2 discos. Juro que no quiero, pero siento que me llaman. Siento que, de alguna manera, si no los veo, lo que sea que esté en esa cinta vendrá a buscarme para terminar de contarme la historia. No pegué ojo en toda la noche. El sonido de la lluvia golpeando el cristal se sentía como dedos largos y delgados tamborileando, pidiendo permiso para entrar. Cada vez que el sueño intentaba vencerme, escuchaba ese goteo del baño, rítmico, pesado, transformándose en mi mente en el sonido de pies descalzos y empapados, arrastrándose por el pasillo. A las 5 a.m., el cansancio se convirtió en una especie de trance. La lógica me decía que quemara esos discos, pero el corazón, ese órgano tonto que todavía espera que su hermano mayor entre por la puerta y diga que todo fue una broma, me arrastró de nuevo a su cuarto. Agarré el disco marcado con el número 2. Tenía una mancha oscura en el borde, como si algo de óxido o lodo se hubiera filtrado en el plástico. Lo metí en el reproductor. Esta vez no hubo estática. La imagen apareció de golpe. Era el pasillo de nuestra casa, el mismo que acababa de cruzar. Pero en la pantalla, el pasillo no terminaba. Se extendía hacia una oscuridad infinita, una perspectiva que desafiaba cualquier plano arquitectónico. Al fondo, una figura pequeña estaba de espaldas. Era él. Llevaba su sudadera roja favorita, la que mis padres guardan en el cajón de arriba como si fuera una reliquia sagrada. «Elías», susurré frente a la tele, sintiéndome como un idiota. La figura no se movió, pero la cámara empezó a acercarse. Podía escuchar su respiración. No era una respiración normal. Sonaba como el burbujeo de un pulmón que intenta sacar aire a través de una capa de líquido. Cada vez que la cámara avanzaba un paso, el suelo de madera del video se transformaba en lodo negro. Entonces, la voz del primer disco regresó, pero ya no era un susurro. Era un grito ahogado que parecía salir de debajo del suelo. Él no se fue solo. Tú lo soltaste. Sentí un frío que no era de este mundo. Yo estaba ahí ese día en el lago. Tenía 7 años. Recuerdo el sol, recuerdo el agua fría, y recuerdo que sus dedos resbalaron de los míos. El video me estaba mostrando el momento que mi cerebro había bloqueado por pura supervivencia. En la pantalla, las sombras de la sala empezaron a estirarse hacia la cámara, como manos de humo intentando alcanzarme a través del vidrio del televisor. No pude apartar la vista. Estaba paralizado, como un pájaro frente a una serpiente. El video saltó de repente a un plano detalle de la cara de Elías, pero no era su cara. Eran sus facciones mezcladas con algo que no era humano. Sus ojos eran demasiado grandes, reflejando no la sala, sino un cielo estrellado que nunca he visto. Un espacio donde las estrellas son negras y el vacío es de un color que no tiene nombre. El agua es un espejo, hermanito, dijo la voz, y esta vez la boca de Elías en la pantalla se movió en perfecta sincronía.
Lo que cae de este lado nunca termina de llegar al fondo. Solo se queda esperando a que alguien mire lo suficiente. La habitación empezó a oler a estanque, a algas podridas y a algo metálico, como la sangre o el hierro viejo. Miré mis propias manos y por un segundo se veían azules, hinchadas, como si yo también estuviera bajo el agua del lago. El video empezó a mostrar fechas que pasaban a toda velocidad en la esquina: 2016, 2019, 2023, 2026. Eran grabaciones de nosotros cenando, de mis padres llorando en Navidad, de mí mismo durmiendo en mi cama hace apenas unas horas. Alguien o algo había estado grabando nuestra vida desde el vacío que dejó Elías, desde ese ángulo muerto que solo los muertos pueden ver. En la última imagen del disco 2, la cámara giró 180 grados. Mostró el cuarto donde yo estaba sentado en ese preciso instante. En la televisión, vi mi propia espalda frente al televisor, y detrás de mí, en la penumbra de la habitación de mi hermano, vi una mano pálida y empapada saliendo de debajo de la cama. Me giré tan rápido que me caí al suelo, golpeándome la cabeza contra la cómoda. No había nada, solo el silencio pesado del museo de mi hermano. Pero el disco 3 estaba ahí, brillando sobre la alfombra esperando su turno. Sabía que, si ponía ese último disco, la puerta que se había abierto en ese lago hace 11 años se cerraría por fin, conmigo del otro lado. Me quedé en el suelo, respirando ese aire que ahora sabía que no era del todo aire, sino algo más denso, cargado de una humedad que se me pegaba a la ropa. El golpe en la cabeza me había dejado un zumbido constante, una frecuencia que se acoplaba perfectamente a la estática del televisor. Mis padres seguían durmiendo al otro lado de la casa, ignorantes de que el santuario de su hijo mayor se estaba convirtiendo en una fosa abierta. Miré el disco 3. No tenía una etiqueta normal. El número parecía haber sido rascado sobre la superficie, como si alguien hubiera usado una uña o un objeto afilado. Lo agarré. Estaba frío, pero no un frío de aire acondicionado, sino ese frío que sientes cuando tocas un trozo de hielo en el fondo de un congelador olvidado. Lo metí en la ranura. El reproductor Toshiba hizo un ruido de esfuerzo, como si le costara leer la información, como si los datos fueran demasiado pesados para los circuitos. La imagen no fue borrosa esta vez, fue de una claridad quirúrgica. Era el lago. El sol brillaba con una intensidad que dolía, pero el agua no era azul, era negra, una mancha de tinta en medio del paisaje. En la orilla, 2 niños jugaban. Reconocí la escena de inmediato. Fue el último minuto de paz de mi vida. Vi a Elías acercarse al borde. Vi cómo el barro cedía bajo sus pies. Y entonces me vi a mí mismo. Pero el niño que yo era no intentaba salvarlo. En el video, mi versión de 7 años se quedó quieta, mirando fijamente cómo el agua se tragaba a su hermano sin hacer un solo movimiento. «Eso no pasó así», sollocé, con la garganta apretada por un nudo de puro terror. «Yo traté de agarrarlo. Sus dedos resbalaron. Yo sentí su mano». «Sentiste lo que querías sentir para poder seguir viviendo», dijo la voz desde el televisor, y esta vez la imagen cambió a un primer plano del fondo del lago. No había peces ni algas, solo una estructura inmensa, una especie de maquinaria orgánica hecha de sombras y tiempo que latía con el mismo ritmo que el goteo de mi baño. Y en el centro de esa estructura estaba Elías. No estaba muerto, no estaba vivo, estaba integrado, sus extremidades alargadas hasta el infinito, formando parte de algo que usaba sus recuerdos para alimentarse. El video empezó a retroceder a una velocidad vertiginosa. Vi mi vida pasar hacia atrás, pero en cada escena, Elías estaba ahí, escondido en las sombras, detrás de las puertas entreabiertas, debajo de mi cama, observando. Siempre estuvo ahí, esperando a que yo tuviera la edad suficiente para entender que el lago no se lleva la materia, solo la cambia de lugar. La puerta del cuarto, que yo había cerrado con llave,
Empezó a vibrar. Al principio fue un golpe seco, luego un rascado suave, como si alguien estuviera tratando de entrar usando dedos largos y húmedos. «Ya es hora, hermanito», susurró la voz, que ahora era una mezcla perfecta entre la risa de Elías y el sonido del agua golpeando las rocas. «Ya terminaste de empacar, pero no te vas a la universidad». Miré el televisor. La fecha en la esquina cambió una última vez. 2 de febrero de 2026. Era hoy. La imagen en la pantalla mostró el cuarto de Elías, pero vacío. Yo ya no estaba sentado frente a la tele. Solo estaban mis maletas abiertas y los 3 discos esparcidos por el suelo. Sentí que mis pies empezaban a enfriarse, una sensación de entumecimiento que subía por mis piernas. Miré hacia abajo. No había suelo. Mis pies se hundían en una alfombra que se había vuelto líquida, oscura y profunda como el centro del lago. Intenté gritar, llamar a mis padres, pero de mi boca solo salió un chorro de agua fría y el olor al lodo podrido. La televisión emitió un último destello de luz blanca y vi la cara de Elías, o lo que quedaba de ella, sonriéndome desde el otro lado del cristal. «Todavía no te has dado cuenta», repitió él, mientras me rodeaba con sus brazos empapados. «Tú nunca saliste del lago ese día. Yo soy el que está empacando para irse. Tú eres el que se queda en el cajón». El cuarto desapareció. El zumbido de la estática se convirtió en el silencio absoluto de las profundidades. Mis padres nunca abrirán esta puerta, no porque no puedan, sino porque para ellos, este cuarto siempre ha estado vacío. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.